resolución del otro mundo. Para mí, eso fue un Blu-ray. Y era la historia de Daniel. Todavía recuerdo algunas, porque él enseñaba a los leones adentro de como una cuevita que había. Y eso fue una cosa, yo quedé impactado por esa narración. Pero todavía pasaron los tiempos y eso para mí era un cuento. Yo recordaba a ese señor flaco que no podía tener. ¿Cuánto tenía don Erickson en ese momento? Era un muchacho, era como Tomás, el de nosotros. Era un muchacho alto, flaco, con unos lentes grandísimos. Eso no lo recuerdo, yo lo vi un poquito más adelante. Pero yo sí recuerdo que para mí eso fue impactante, porque era una película. Y como él lo narraba y eso, hay dos cosas que me han marcado en ese franelógrafo. Y una de ellas es don Manuel, hablando de una escuela bíblica de verano. Él hablaba desde ahí, desde ese lugar ahí. Y yo estoy seguro de que usted no se acuerda de Ringú y Batú. ¿Usted recuerda eso? Pues yo recuerdo a Ringú y lo que Ringú le decía a Batú y toda esa cuestión. Eso era y yo tenía que tener 8, ¿verdad? Más o menos 8 años, hacen 50 de eso casi, 40, 42, 43. Pero yo recuerdo eso porque también fue quizás la segunda vez que me pusieron a eso. Y quitaban una lámina y ponían otra y los acercaban y eso es maravilloso. Bueno, pero lo que les quiero decir es que esta historia que don Manuel ha leído hace un ratito, no llegó a ser más que un cuento hasta hace muy poco tiempo. Yo no entendía, no interpretaba, y muchos de nosotros que nos criamos en hogares cristianos y hemos oído y escuchado tantas veces esta historia, podemos decir, no, ya yo me la sé de memoria. Entonces mi conflicto, mi dilema en el día de hoy es ¿qué yo le traigo para mostrarles? Si se saben esta historia más que yo. Si lo hemos escuchado de casi todas las maneras, de todas las proporciones posibles. Pero el Señor siempre dispone. Y ya tenemos un estilo y vamos a ceñirnos a ese estilo. Entonces en el día de hoy vamos a hacer un recuento general acerca de qué significa esto, qué fue lo que pasó, qué ocurrió realmente. Y vamos a ir en detalle, a profundidad, y a lo mejor el Señor nos dé un poquito de espacio, de tiempo, para que nosotros podamos llegar hasta el versículo 9, que es a donde queremos llegar en el día de hoy. No es que usted sea bien viejo, don Manuel, pero usted estaba un poquito más grande que Erickson en ese momento. El capítulo 6, a diferencia de todos los otros capítulos que hemos estado comentando, nos da una pauta muy interesante, porque comienza justamente donde termina el capítulo 5. Eso no había sucedido, ¿verdad que no? En ninguno de los otros capítulos. Sí hay una secuencia, que podemos hablar de alguna secuencia cronológica entre todos los capítulos, pero no hay una hilación tan continua como en el caso de este capítulo 6. Él inicia hablando precisamente de la última persona de la que habló en el capítulo 5. ¿Podemos leer los últimos versículos del capítulo 5? Yo no voy a leer porque yo, con la prisa, yo dejé los lentes y le quité esto a doña Daisy, mi mamá, y es un lío para mí leer en esto. Pero por favor, léame los últimos versículos del capítulo 5 para que veamos cómo esto se pega con el inicio del capítulo 6. Un poquito más para allá, don Manuel, ya terminando, los últimos 3. Ajá. Magnífico. Muy bien, Darío de Media, no Darío el persa, sino Darío de Media, tomó
el reino en esa misma noche, haciendo morir a Belsasar. Y eso fue lo último que dijimos la última vez, hace como un mes que trabajamos con eso. Y ahora el capítulo 6 comienza con... Muy bien, ese es el preámbulo de esta historia. Pareció bien a Darío, ese Darío que había tomado el poder, le pareció bien distribuir o redistribuir la forma de poder que hasta ese momento ustedes sabían que era la cabeza de oro. La cabeza de oro. Lo que tenía implicaciones de que era una sola persona. Y había pasado a ser, por lo que leímos en el capítulo 3, en el capítulo 4, había pasado a ser ahora un imperio dividido, un imperio de dos brazos. ¿Verdad que sí? Ya había cesado el tiempo de Nabucodonosor y ese imperio al que él pertenecía, ya esa forma de gobierno, esa forma autoritaria de gobierno monolítica que existía en los gobiernos de Babilonia, ahora daba un cambio. ¿Y ese cambio cuál era? En lugar de él gobernar a través de los príncipes, pero de forma directa, ahora tomaban una práctica muy de los persas. Los persas dividían las diferentes localidades en secciones, y en esa sección ponían una persona que estaba por encima de los príncipes de esa sección. Digamos que se parece mucho, así mirándolo, a lo que nosotros comprendimos en historia, de lo que es la historia patria dominicana, de los aborígenes. Ustedes saben que estaba dividido en cacicazgos, y esos cacicazgos tenían un cacique. Ese cacique gobernaba sobre familias que se llamaban clanes. Entonces, el estilo de los persas era más bien este. Había ahora un sátrapa. ¿Qué es un sátrapa? Bueno, la palabra ha cambiado un tanto a través de los tiempos para decir que una persona que gobierna con una actitud despótica, pero realmente un sátrapa era, por definición, viene del mismo persa, un cuidador de la tierra o un cuidador de reino. Era una persona que miraba sobre un territorio para poder decírselo a una persona que gobernaba sobre él. Esas denominaciones, esas demarcaciones, que no necesariamente, como les dije, tenía que coincidir con cómo estaba políticamente repartido el mapa en ese momento, se denominaba satrapía. Una satrapía podía ser una extensión pequeña, tanto de una provincia pequeñita como podía contener muchas provincias dentro de ella. Le pareció bien a Darío, dice la palabra, que se gobernase de esta manera. Lo interesante del caso es que Darío va un poquito más allá. Sobre estos sátrapas, él iba a poner, y llegó a poner, a 3 personas. Si nos vamos un poquito atrás, en el capítulo 5, vemos cuál era el estilo de gobierno de Belsasar, que debía ser el mismo estilo de gobierno de sus padres, de sus predecesores, de Nabónido, de Nigrí y posteriormente de Nabucodonosor. ¿Cuál era ese estilo? Él gobernaba a través de los príncipes, o sea, a través de los principales de un clan, de los que tenían hegemonía sobre una de las familias, y por eso se habla de príncipes. ¿Te recuerdan que él hizo una fiesta para 1000 de sus príncipes? ¿Recuerdan en el capítulo 5? Hace rato de eso que hablamos, pero es por ahí que anda. Porque ese era, queriéndonos demostrar que ese era el estilo de dirección en ese momento. Ahora él cambia todo, pone sátrapas, y encima de los sátrapas pone 3 gobernadores. 3 personas
que primero tenían que tener un amplísimo conocimiento cultural de la zona. Después, eran personas que gozaran de toda su confianza, porque iban a ser una especie de reyes o de terceros al mando, que fue precisamente el título que le dio Belsasar como último título a Daniel. Ustedes recuerdan que él lo invistió como el tercero del reino. Bueno, el reino lamentablemente no se hizo más grande, de hecho se hizo un poquito más chiquito, porque hubo rebelión a partir de esto en los confines del reino. Pero aún así se mantuvo siendo un reino sumamente grande. O sea, no llegó a ser tan grande como el reino de Nabucodonosor. Vamos a decir que se acortó un poquito, pero la extensión del reino era sumamente grande. En internet ustedes pueden buscar, porque se ve con precisión, el asunto de las satrapías. Y se ven, no llegan a 120, pero hay aproximadamente 60 satrapías. Y eso prácticamente llena todo el mapa del mundo hasta ese momento conocido. Interesantísimo. Por eso les invito a que se vayan a internet y cuando pongan la palabra satrapía le va a mostrar cómo dividían los persas y ahí mismo le va a enseñar todo. Bueno, hay algo interesantísimo con respecto de esto. Yo le dije que en su momento lo íbamos a tratar. Es el hecho de que Daniel habla de Darío. Lo habla en el capítulo 5 y lo reitera en el capítulo 6. No se ha podido probar históricamente quién es este Darío. Hasta el momento no tenemos evidencia histórica ni de parte de los persas, ni de parte de los babilonios, de los caldeos. O sea, no se ha encontrado tablillas cuneiformes ni nada de eso que nos diga quién es este Darío, porque existe el problema de que Darío I de Persia gobernó 23 años después. Entonces no es posible que se esté hablando de este Darío como Darío el de Persia, porque habría un espacio tan grande que Daniel no puede entrar ahí. Esto se ha estudiado intensivamente y yo estoy, por lo que he estudiado, por lo que he analizado del tema y todas las veces que he estado moviendo literatura de aquí para allá, hay una persona, déjame ver si le consigo el nombre, que tiene una teoría, una hipótesis muy interesante que es a la que yo me adhiero. Eso no quiere decir que sea la verdad, pero es lo que yo entiendo mejor. ¿Saben por qué? Este señor se llama H.H. Rowney y en 1935 demuestra que este Darío de Media es un personaje que no podría identificarse con ningún soberano histórico en el tiempo y lugar asignado por el libro de Daniel en el capítulo 6, porque tanto el capítulo 5 como el capítulo 6 son, dice él, relatos folclóricos que no son tan trascendentes y que vamos a decir que son historias que venían pasando de boca en boca hasta el siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Posteriormente este señor llega a la teoría de que él se da cuenta de que el término Darío no es el nombre de una persona, sino que Darío es el nombre de una posición. De manera que, ustedes recuerdan en el capítulo 1, cuando Daniel le pide al, ¿cómo se llama el eunuco que estaba con él? A Aspenaz. Aspenaz nosotros lo leemos como un nombre, pero Aspenaz es un título. De la misma manera, Darío
no es un nombre, aunque él lo pone como tal, pero Darío es un título para decir que estaba debajo de un rey, pero era un rey. Ok, miren qué es lo interesante de esto. Sabemos que quien tomó, por la historia, quien tomó Babilonia en el 534 antes de nuestra era, fue Ciro el Grande. O sea que la persona que debió reinar, si los libros dicen, y la historia está clara, en que fue Ciro el Grande que tomó, entonces Daniel debería referirse al rey como Ciro el Grande. Pero Ciro el Grande nunca estuvo en Babilonia. Pero Daniel nos da un dato muy interesante. Daniel nos dice que quien tomó Babilonia y quien mató a Belsasar, ¿quién fue? El mismo Darío que habla en el capítulo 6. Fue Darío. Ahora la historia y los historiadores saben y han establecido que quien tomó Babilonia y quien gobernó por 2 años en Babilonia fue Gobrías, ese general medo que fue que desvió el río, ¿ustedes recuerdan? Entonces, probablemente, no, sin ninguna duda para mí, de quien está hablando Daniel en el capítulo 5 y el capítulo 6 es de Gubaru o Gobrías, o en cada idioma tiene un nombre diferente, y este señor es precisamente a quien Daniel se refiere como Darío. ¿Estamos claros en ese punto? Yo les invito a que sigan hurgando y que sigan estudiando, pero yo he llegado a la conclusión de que de quien se trata cuando Daniel habla acerca de este Darío es de Gobrías, o Gubaru, o como ustedes lo encuentren en la literatura. Se sabe con lujo de detalles, como ustedes lo saben, se sabe con lujo de detalles cómo entró, que Babilonia no dio resistencia, se sabe hasta el día, la hora, la fecha en la que él entró, y se sabe que él fue mandado a gobernar por Ciro porque él le debía respeto, le debía obediencia al Ciro el Grande, que era el real gobernante en ese momento de todo el imperio, pero él gobernaba en ese momento en Babilonia. Entonces, de quien estamos hablando aquí, desde mi óptica, es de Gobrías. Entonces, es interesantísimo ahora saber, por lo que hemos relatado, cómo este señor Gobrías llega a tomarle un aprecio tan grande a un cautivo de esa gente que están ahí, a lo que él ha ascendido por encima de ellos. O sea, vamos a tratar de entender cómo llega Daniel a ser uno de esos 3 gobernadores o superintendentes o, en pocas palabras, presidentes de este nuevo imperio. Daniel tenía que estar evidentemente muy bien posicionado. Daniel tenía que entender muy bien acerca de las leyes, de la cultura y del idioma, no solamente de los caldeos, ahora de los persas. Pero recuérdense que Daniel era un intelectual. Daniel había sido, digamos que criado, entre comillas, pues ya él llegó de 17, pero había sido criado precisamente como una especie de aspiradora para absorber todas las ciencias y todas las letras de toda esa comarca, de todo ese imperio, y eso probablemente tenía que hacerlo una persona políglota, o sea, que manejara las diferentes lenguas, pero tenía un dominio de la cultura, tanto de la cultura babilónica como de las otras culturas que los rodeaban, bastante extenso. Pero ¿bastaba eso para que lo pusieran como el tercero en el reino? Evidentemente que no.
Cada vez que un presidente sube, y eso pasó con Belsasar, lo primero que hace es que le arranca la cabeza a los que están al lado de él, a los que acaba de deponer. Y así se va prácticamente la familia entera para que el linaje, o sea, la descendencia de sangre, que es a lo que le corresponde eso, se acabe ahí mismo. Eso lo hemos visto en incontables ocasiones. Eso lo vemos a través de la Biblia, lo hemos visto ya en varias ocasiones. Pero el deber de él, el deber de Darío, entrando a tomar posesión de una tierra nueva, un imperio diferente, era precisamente cercenar toda la cúpula directiva y buscar hombres que contaran con la gracia y el apoyo de ese señor que subía. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿cómo llega Daniel a contar con la gracia y el apoyo de este nuevo monarca? El escrito de Daniel 6 nos lo revela muy rápidamente. Recuerden que Daniel en ese momento era un señor de 80 y pico de años. Los que saben de esto dicen que andaba por los 85 años. No podía tener menos de 85 años. Cálculos simples. ¿En qué año es que toma Nabucodonosor a Jerusalén? ¿No recuerdan? Denme una cifra. En el 605 antes de nuestro Señor. Eso está claro, lo hemos dicho como 30 veces. En el 605, Darío entra en el 539 a Babilonia, o Gobrías. En el 539, hagan su cálculo ahí para que ustedes vean en cuánto que estamos. Pero él tuvo que haber gobernado un par de meses para después poner, o años para después poner a Daniel en la posición en la que le corresponde. O sea que estamos hablando de que es un señor que tiene 80 y pico de años. A mí lo que me llega a la cabeza y lo que resalta para mí es que Daniel tenía que tener muy buena alimentación para llegar con esa lucidez a traspasar la edad promedio, que en ese momento la edad promedio, la edad a la que podía aspirar una persona, eran de 60 años. Era de 70 en lo bueno, y de 80 era porque ya usted era Calimán, Sansón. A usted lo podía matar un dolor de muela, porque ahí no había penicilina, no había... Usted se caía y se doblaba un pie y se seguía con su pie doblado hasta que no hubiera más. Llegar a 85 y llegar en un estado en el que el presidente o el rey o la autoridad más grande entiende que usted tiene facultades para estar sobre los otros. ¿Saben de lo que estamos hablando? ¿Se pueden hacer esa idea? ¿Se pueden imaginar la condición física y encima de ello la condición moral de Daniel? Daniel era sin lugar a dudas un portento, un ejemplo para nosotros. Entonces ahí que yo le digo, a eso viene a mi memoria, oye, qué bueno que Daniel desde muchacho se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel debió tener una dieta sana, Daniel debió tener todos los aspectos de su vida bien manejados para llegar a esas alturas de esas edades y ser candidato a gobernar, pero no solamente a gobernar. La palabra dice que Darío pensó en su momento poner a Daniel sobre los otros, porque Daniel tenía un espíritu aún mayor que el de los otros dos que estaban sobre eso. ¿Pueden ustedes imaginarse? Yo nada más quiero decir que el Señor nos bendiga con gente así.
Este capítulo 6 es un capítulo muy parecido al capítulo 3. En el capítulo 3 ustedes recuerdan que vimos a los amigos de Daniel comportándose de manera similar a la que Daniel se está comportando en este momento. ¿Qué podemos sacar como gran conclusión de este capítulo? Que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Una afirmación que fue una de las primeras enseñanzas apostólicas que tenemos. Y si no la primera, es una de las primeras enseñanzas apostólicas que nos da la Biblia, que es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que los hombres. En su momento, cuando estudiamos el capítulo 3, yo recuerdo que nos decíamos, ¿y dónde está Daniel en esto? Si el libro se llama Daniel, ¿por qué Daniel no aparece? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Yo creo que ahora es el momento de preguntarme, ¿y dónde están los otros? ¿Y dónde están sus amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero lo interesante es que si nos quedaba alguna duda cuando develaron la estatua de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Si nos quedaba alguna duda de cómo Daniel habría actuado en esas circunstancias, ya no nos queda duda. Delante de la estatua, Daniel se hubiese parado enfrente de la estatua, porque él no se arrodillaría. Y esto es lo que nos enseña este capítulo en sentido general. Hay muchas cosas que son diferentes al capítulo 3, porque en el capítulo 3, la intención del rey era doblegar a todo el mundo. En este capítulo 6, la intención del rey no es doblegar a Daniel. De hecho, mi hermano leyó que le dolió en el corazón. Le dolió y se manifestó. ¿Por qué? Porque los que estaban con él vieron algún cambio en su semblante y le dicen, pero tú sabes que no te puedes echar para atrás. Eso es la ley de Media y de Persia. Era tan notable, tan notorio el desagrado cuando los compañeros, vamos a llamarle así, ¿verdad? Los principales, bueno, por no usar la palabra sátrapa de nuevo, van donde el rey y le dicen que Daniel no le hace caso o que Daniel desobedece su palabra. Es evidente que el rey se turba, se perturba. Posteriormente, ya un poquito más adelante en la narración, vamos a ver las palabras que usa el rey para denotar que él no tenía ni nunca tuvo la intención de hacerle daño a Daniel, porque evidentemente lo tenía en muy alta estima, por encima de cualquier otro en el reino, al grado de que, como dice, podía haberlo puesto como el segundo en el reino. Vamos a dejarlo hasta acá por razones de tiempo, pero ya ahí vamos a comenzar a trabajar en los motivos que podrían tener. Y yo quiero que para la próxima semana, déjenme poner un poquito antes de bajar. Yo entiendo que la palabra no nos dice qué motivos tendrían esas personas. La he leído en numerosas ocasiones, y no encuentro que la palabra nos diga cuál es el motivo real por lo que ellos hicieron esto. No nos dice y no nos señala que ellos tuvieron celo de Daniel, no nos señala que tuvieron envidia de Daniel, no nos señala que... No, eso no aparece en ningún lado de la Biblia. Ahora, yo sí quiero que durante la semana, los que puedan, hagamos una listita de cuáles podrían o cuáles deberían haber sido esas razones por las que ellos obran en ese sentido. Sin olvidar
de que Daniel estaba en un cargo político. Y en toda la historia, el poder tiende a la corrupción. O sea, no es esto de que estamos pasando ahora del PLD y esas cosas. Saludos por tu camisa. No tiene que ver con esta etapa en la que estamos viviendo ahora, o no tiene que ver con un asunto netamente dominicano. La manera que se ha manejado aquí es extraordinariamente mal, pero eso es un problema de los hombres. Y Daniel estaba inmerso en ese mundo de la política o de la alta política. Cada decisión que tome una persona en alta política afecta a los intereses individuales de muchas personas, y muchas de esas personas tienen mucho poder. Entonces, ¿cuál ha sido el motivo, el leitmotiv, como dicen los franceses, para que ellos tomaran esta decisión y buscaran este ardid, articularan este artilugio mecánico, mágico, para que Darío no se dé cuenta de lo que está haciendo y sin embargo haga lo que ellos quieren que hagan? Entonces yo les pido humildemente que los que puedan ayudarme durante la semana escriban algunas razones y las dilucidemos acá. Porque como les dije, este capítulo lo hemos manoseado mucho y sabemos de qué se trata y todo eso, pero vamos a lo profundo. Vamos a ver qué es lo que mueve el ser humano. Vamos a tratar de buscar a Dios aquí y ver la mano de Dios en cada una de las cosas que nos presenta en este capítulo 6. Por ahora, Dios les bendiga y gracias por escuchar.